Vale, entonces, hay diferentes motores de búsqueda. Lo que tú has dicho, pues Google es uno, Bing es otro, Yahoo es otro, Yandex es otro. YouTube tiene su propio motor de búsqueda, o incluso Amazon o cualquier tienda online como PC Componentes. Realmente cualquier sitio en el que tú puedas introducir algo a buscar y eso te muestre algún tipo de resultados, es un motor de búsqueda. En Instagram, en Twitter, sí, o sea, cualquier cosa, tú buscas usuarios o buscas Ya, pero cualquier cosa. ¿cómo haces el SEO en Instagram? Claro, a ver, nosotros vamos a hablar de SEO para Google. Ah, De vale. hecho, la mayoría de... Para Instagram supongo que se llamará SEO igual. O sea, para, por ejemplo, en la Apple Store o en la Android, ¿cómo se llama en iPhone? Apple Store, ¿no? Sí, claro. Y en la de Google, pues ¿cómo se llama? Play Store, ¿no? Pues eso también se llama SEO, pero se llama ASO. Porque es app... bueno, app... para aplicaciones. Vale. No sé cuál es el ASO. Application Search Optimization. Ah. Claro. Creo. Entonces, en cualquier sitio que haya un buscador, tú puedes hacer SEO. Porque un buscador no es más que, vamos a llamarlo como un programa, que lo que te hace es cambiar los resultados que te muestra en función de lo que tú buscas. Entonces, claro, cuando hablamos de SEO, en el 80% de los casos, o incluso más, nos referimos a Google. Cuando hablamos de motores de búsqueda relativo a webs, Google en España se lleva, creo que es el 98% del tráfico. Claro, no quiere decir que no se pueda hacer SEO para otros motores de búsqueda, pero principalmente va a ser para Google. Eso es lo que me parece. Bueno. Entonces, por ejemplo, para la búsqueda esta de comprar portátil hay 40 millones de resultados y Google tiene que decidir cuál muestra antes o cuál muestra después. Porque si hay 40 millones de resultados, claro, para el usuario, si de repente le muestra un resultado aleatorio, pues no es lo óptimo. Google lo que quiere es ofrecer la información que el usuario esté buscando en ese momento. Para esta búsqueda en concreto, pues a lo mejor puede ser más fácil, pero una búsqueda de, yo qué sé, ¿en qué año fue? Dime una batalla para ahí. La batalla de, bueno, el autocompletar. De Lepanto, vale, esa es conocida. Pero Google lo que te muestra es ya incluso aquí, no te hace falta ni siquiera entrar a una página web, te muestra la información que tú estás buscando, porque Google lo que quiere lo primero es satisfacer a los usuarios. El usuario, Google interpreta la búsqueda de ese usuario y le muestra la información relativa a lo que cree que es mejor. Entonces, en búsquedas completas, o sea, complejas, lo que Google tiene que hacer es procesar esta búsqueda, es decir, interpretar y saber, al final es una máquina. Entonces tiene que interpretar qué es lo que el usuario quiere encontrar, que eso es lo que se llama intención de búsqueda, pero bueno, lo comentaremos más adelante. Entonces, en el caso este de comprar portátil, el algoritmo de Google es el que decide qué resultados muestra por encima de otros. Vale. Por ejemplo, en este caso está MediaMarkt primero, luego PC Componentes, Amazon, luego aquí el bloque de Google Maps. Cuando de sale el Salamanca. anuncio, eso es comprado, ¿no? Claro, esto es, bueno, lo que se llama PPC. PPC. Sí, Pay Per Click. A ver, bueno, claro, aquí hay realmente un concepto erróneo que se llama SEM. Pero Sí. SEM es Search Engine Marketing. Que realmente eso englobaría SEO y PPC. Vale. O sea, SEM sería como cualquier acción que tú puedas hacer para aparecer mejor en el buscador, bien sea SEO, que es orgánico, o bien sea PPC, que es de pago, pero generalmente se atribuye o se llama SEM a la publicidad de pago, básicamente, a PPC. Entonces, claro, obviamente lo que pone anuncio no, porque aquí tú, pues, en resumidas cuentas, cuanto más pagues, más por arriba estés. Es verdad que ahí también tienen una serie de parámetros que evalúan, pero básicamente cuanto más pagues, más arriba estás. Entonces, claro, para decidirlo en SEO, pues es donde interviene el algoritmo de búsqueda y los factores que Google pues decide darle mayor importancia o menor importancia. Por poner un ejemplo muy tonto, pues imagínate que el factor fuese el precio, pues mostraría primero los más baratos y luego los más caros. Aquí se habla de que en SEO hay pues 200 factores, e incluso puedan ser muchos más. Si contamos cómo interactúan entre sí, indirectos y demás, hay una locura de factores. Y bueno, pues es, yo que sé, como cuando le vas a recomendar a alguien un vino de una carta, por ejemplo, pues te piden, vale, un Rioja. Eso sería lo que introduce esa persona en Google. Y tú decides cuál le dices.
aunque le vayas a decir 2000 vinos, tienes que decirle primero uno u otro. Y lo lógico es que no le des 10.000 vinos, es que le digas 4 o 5. ¿En función de qué? Pues en tu caso, del precio, en función de lo que hayan comido antes, de los gustos de la persona. Pues el algoritmo de Google de búsqueda es eso. Los diferentes factores de posicionamiento que ya hablaremos, pues lo procesa y decide que esta página tiene que estar en la posición 1 y está en la página 2, o sea, en la posición 2 y está en la posición 3. Pero claro, esto se complica porque no es que tú, por ejemplo, aparezcas para comprar portátil el primero y luego para portátil también aparezcas el segundo. O sea, el primero. En este caso, bueno, sí que aparecen los mismos resultados, pero no tiene por qué ser así. Es decir, para cada búsqueda que tú introduzcas, Google le da un orden distinto. Porque al final, por ejemplo, no es lo mismo búsqueda mejores portátiles que portátiles baratos. ¿Por qué? Porque Google procesa esa búsqueda y sabe que en un caso, pues tú estás buscando, digamos, más calidad con la de mejores portátiles, y cuando buscas baratos, pues tú sabe que estás buscando más precios económicos. Entonces, para cada una de las búsquedas que tú puedas llegar a realizar, o cualquier persona, el orden cambia. De hecho, incluso podría llegar a cambiar para los plurales. Tipo, comprar portátil o comprar portátiles. Puede que en una búsqueda uno lo muestre el primero y en la otra el segundo, y al contrario, ¿sabes? Vale, ¿qué más? Bueno, a modo de introducción, ¿qué es SEO? Pues básicamente es eso. Claro, pues yo qué sé, en YouTube pues lo mismo. Tú buscas algo y YouTube, el algoritmo de YouTube, tiene que decidir si muestra por encima un vídeo u otro. ¿En función de qué? Pues de tus intereses, del título del vídeo, de la duración, de la descripción de ese vídeo, de las etiquetas. En YouTube tiene menos cosas, tiene menos variables. En SEO para páginas web es más complejo porque hay muchísimos factores. Vale, entonces, tendríamos que hablar, que ya más o menos lo he comentado, de las intenciones de búsqueda, que al final es... al final el SEO está, o bajo mi punto de vista, está completamente ligado al negocio. Al final a ti no te sirve de nada posicionar el primero y entregarle al usuario algo que no es lo que está buscando, o que tú no tengas ningún interés, no sé cómo explicarlo, que no es un buen contenido. Entonces, yo que sé, en este caso de comprar portátil, pues la intención de búsqueda del usuario es comprar un portátil o ver precios, pero si haces la búsqueda de alimentos con vitamina C, pues tu intención de búsqueda es saber qué comida, qué alimentos tienen vitamina C. Entonces, la intención de búsqueda de un usuario, claro, aquí hay que diferenciar dos cosas. Por un lado está la intención de búsqueda del usuario, que es el problema que esa persona tiene, una persona en concreto tiene, que necesita resolver. Pero no tiene que ser un problema en plan, me duele algo o no sé qué, sino pues un problema, nos referimos al no sé, en el ámbito amplio, como puede ser, pues, eso, alimentos con vitamina C, dónde comprar no sé qué, yo qué sé, cualquier tipo de búsqueda, mejores restaurantes en no sé qué. O sea, al final, llamamos intención de búsqueda a el objetivo con el que ese usuario realiza una búsqueda en Google y pretende encontrar algo. Bien sea un producto, comprar algo, información, una noticia, una página de una empresa, lo que sea. Pero claro, para Google no es lo mismo. Por ejemplo, o sea, cuando hablamos de intenciones de búsqueda, en marketing se refieren a esa problemática de un usuario, pero cuando hablamos de intenciones de búsqueda en Google, no nos referimos exactamente a eso. Un segundo, por ejemplo. Vale, mira. No lo sé si va a salir. Voy a poner aprender SEO y curso de SEO. A priori, la intención de búsqueda del usuario, para el usuario, es la misma, ¿no? Porque lo que quiere es aprender SEO. Y está buscando de formas distintas, con distintas palabras, lo mismo, por así decirlo. Bien sea un curso, un máster, una formación, lo que sea. Entonces, la intención de búsqueda de cara al usuario, esto es exactamente igual. Pero para Google no lo es. O sea, claro. ¿Cómo te explico sin conocimientos? Vale. ¿Tienes calor? Sí, pero es igual. Yo también.
Vale, aquí para aprender SEO, el primer resultado que no es un anuncio, hay un blog de Hotspot, luego una web de nicho SEO y luego unos vídeos de YouTube, ¿vale? Que la URL es, en este caso, pues blog Hotspot, cómo aprender SEO, la de nicho SEO es nicho SEO, aprender SEO desde cero, y en el caso de curso SEO, las URLs que muestra son distintas. Muestra la URL de Udemy con un curso de SEO, la URL de Romuald Fons con un curso de SEO, es decir, para Google la intención de búsqueda, cuando hablamos de una intención de búsqueda en Google, es los resultados que te arroja. ¿Vale? Entonces, aunque para un usuario a priori tú de lo que puedas hablar es lo mismo, si busca aprender SEO o curso SEO, o si tú me lo dices, es lo mismo, para Google, si quieres posicionar por ambos términos, necesitas crear dos contenidos distintos. ¿Vale? O sea... Sí, pero si pones en la keywords, aprendes en la misma página web, no la keywords, ¿no significa eso? ¿Qué? No, vale. O sea, a ver, la intención de búsqueda para el usuario es la misma. Quiere algo para aprender SEO. Pero Google está mostrando distintos resultados. En un lado está mostrando unas páginas y en otro lado está buscando otras. ¿Por qué? Porque para Google son dos intenciones de búsqueda distintas. Entonces, si tú quieres posicionar por ambas, tienes que crear dos contenidos distintos, a priori. Pero con la palabra clave que pones en... Claro, o sea, eso es, tú no puedes hacer una página optimizándola para aprender SEO y pretender posicionar también para cursos SEO. Vale. En principio. Vale. ¿Vale? Bueno, en SEO es todo así, no hay verdades absolutas, es todo relativo realmente. Pero bueno, eso sí, quédate que si... Bueno, de hecho tenemos una herramienta interna en la agencia que, bueno, la puse pública, pero la petaron las solicitudes y la chapé. Eso, que la intención de búsqueda entonces es aportar un contenido para posicionar por ese término. ¿Vale? Y en algunos casos, aunque para ti te pueda parecer que es lo mismo, o que el problema o lo que quiere encontrar el usuario pueda ser lo mismo, de cara a Google tú tienes que crear dos contenidos distintos, optimizados de forma distinta, trabajando en el enlazado interno de forma distinta, si quieres posicionar por ambos términos. Vale, entonces, vamos a hablar de cómo funciona Google de forma reducida. Bueno, te decía eso, que Google básicamente es Google rastrea todas las páginas mundiales, o todas las que conoce, y almacena su información para decidir, pues eso, lo de los factores de SEO. A partir de ahí es como lo puede valorar y decir, pues esta posiciona más arriba o esta la posiciona más abajo. Entonces, el índice de Google no es más que eso, toda la información. Tú imagínate, yo qué sé, los servidores tendrán naves como Salamanca de grandes para almacenar toda la información. Entonces, el índice de Google es eso, lo asimilan como al índice de un libro, que es como el resumen de los puntos importantes de los temas del libro, ¿vale? Pues el índice de Google lo podríamos considerar como toda la información que Google tiene almacenada de todas las páginas web, según las va rastreando. Entonces, el proceso que sigue Google, por reducirlo o resumirlo de alguna forma, es rastreo, indexación y clasificación. Es decir, en la fase de rastreo, Google lo que hace, bueno, mira, voy a entrar, yo que sé, en la web de la agencia, por ejemplo. Espera, Rastreo, indexación y clasificación. Bueno, yo tengo puesto. He puesto clasificación. Ok. Vale, entonces, Google no ve, por así decirlo, la web como la ves tú. Lo que ve es esto, el código fuente. Entonces, lo que hace es, según va viendo enlaces, los va siguiendo, los va rastreando. O sea, por así decirlo, rastrear un contenido es leerlo. En plan, bueno, pues entrar al código o saber de qué va, por así decirlo. Rastrearlo es acceder a un contenido y leerlo, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, en ese proceso de rastreo, lo que hace es ir siguiendo los enlaces que se encuentran. Pues, por ejemplo, aquí hay un enlace a la página de consultoría SEO, aquí a la de auditoría, ¿vale? Y así es como Google va descubriendo las páginas. O sea, imagínate... Voy a poner un... Repite. Un segundo.
como va descubriendo las páginas, o sea, con el rastreo va descubriendo, vale, pues aquí esta página, y salta a esta página y la rastrea. O sea, tú imagínate, a ver, esto. Imagínate que esto sería Google, que llega a una URL concreta, ¿vale? Y desde aquí va rastreando y va viendo otra URL, y de esta salta a esta, ¿sabes? Es bueno, como se le denomina como una araña, ¿no? En plan, pues llega a un sitio y, por ejemplo, ve que hay más páginas y llega a esa otra página, la rastrea, desde esa ve que hay más páginas y las va rastreando. Vale. ¿Con esto entiendes más o menos cómo es? Sí. Vale, entonces esa es la forma que tiene Google una de las formas de conocer el contenido de tu página web. Porque al final, bueno, pues es igual que tú, como si fueras navegando por la web, ¿no? Estás aquí en la home, luego te vas a consultoría y la ves un enlace a yo qué sé, estrategia SEO y te vas a esta página. Pues al final Google hace ese mismo proceso. Y es como conoce todo Internet. Va a una página, ve un enlace, lo sigue, va a esa página, ve otro enlace, lo sigue y va rastreando todos los contenidos y los enlaces que se encuentran a su paso. Vale, entonces, con esa información, una vez que lo ha rastreado, lo indexa. Indexar quiere decir que lo almacena en su base de datos, en su índice. De hecho, bueno, podría buscar un ejemplo en Search Console para enseñártelo. Que esto es importante y mucha gente que dice que sabe de SEO no tiene esto claro, por lo tanto no saben de SEO. Vale, a ver, descubierta actualmente sin indexar, por ejemplo. Vale, mira, se supone que esta landing de formación, esta página de formación SEO, Google la ha rastreado, es decir, sabe que existe y la ha leído, entre comillas, pero no está indexada. Si tú buscas este texto, si la página está indexada en Google, debería de aparecer. Sin embargo, busco el texto y no sale. Si lo hago con la home, por ejemplo, pues yo que sé, copio este texto y le voy a buscar. Sale ahí, orgánica. Vale, entonces, indexar, quédate con que es que tú hagas una búsqueda y Google muestre tu web, que Google la haya almacenado y la muestre, no es realmente eso, pero bueno, y la muestre cuando haces una búsqueda. Y luego viene la parte de clasificación. Claro, tú que indexes quiere decir que, por así decirlo, como que Google sabe que existes y que te tiene en cuenta para si alguien hace una búsqueda y cree que debes de posicionar para esa búsqueda, mostrarte. Pero luego vendría la última fase de clasificación. ¿Vale? ¿Ya? Vale. Entonces, una vez que te ha indexado, es decir, que tu contenido aparece en Google, lo que hace es el proceso de clasificación, de decir, pues a este le muestro el primero, a este le muestro el cuarto, a este le muestro el segundo. Vale, entonces, claro, la gente dice, no, es que mi web no aparece en Google, por ejemplo, o yo me busco, incluso pasa con marcas. Bueno, nosotros cuando lanzamos Orgánica buscabas la marca y al inicio no salía. Pero eso no quería decir que Google no supiera que existiera, lo único que no nos consideraba relevantes o no nos consideraba una marca y no nos mostraba. Entonces, cuando la gente dice que no aparece su web en Google, se centran en esta última parte de clasificación, de pues que a lo mejor sale tan abajo que no aparecen, pero puede que haya problemas previos. Porque puede que, en primer lugar, Google no haya rastreado su contenido y que no sepa que existe. Entonces no lo ha leído, es como... hostia, ¿qué ejemplo puedo poner yo aquí de la vida? Hostias. ¿Qué ejemplo de rastreo habría bueno en la vida real? Bueno, no sé. Que no lo haya rastreado es que Google ni siquiera sabe que ese contenido existe. O que tu web existe. Entonces, claro, a lo mejor, obviamente, cuando te buscan no apareces porque ni siquiera se ha dado el primer paso de rastreo, que Google haya visto o haya conocido tu web. ¿Cómo haces para que...? Haciendo SEO. Vale. O sea, no, hay más formas, ahora te digo. Vale. Y el segundo puede ser que sí que la haya visto, pero que no la haya indexado. Es decir, que sabe que existe, pero no la considera
considera que es spam o considera que no, que es perjudicial o que... Que la considera relevante, por así decirlo. Sí, bueno, no exactamente, pero podríamos decir que sí. Cuando no indexa una página, quiere decir que la ha visto y ha dicho, esta página es una mierda, no voy, claro, al final. Tú imagínate a Google como si fuera mi ordenador, como si fuera una carpeta del ordenador que tuviera un límite de... o como tu móvil, que tiene 100 gigas o lo que sea. Pues tú tienes un límite de fotos que puedas meter. A ver, Google tiene muchos recursos y realmente no tiene ningún límite tangible. Pero a la hora de la verdad sí, porque para Google rastrear e indexar los contenidos implica que sus máquinas, que sus servidores estén continuamente rastreando la web. Entonces, si creen que tu web es una mierda, que tiene spam o que no tiene la calidad suficiente, pues no la indexan. Incluso puede llegar al punto de penalizarte una web. De decirte, pues mira, es tan mala que te voy a borrar directamente de mis servidores. Pero mira, ya se me ha ocurrido un ejemplo. De rastreo, por ejemplo, con las fotos, clasificación, pues sería cuando entras en la galería las que ves. Y puedes filtrar pues por recientes o por lo que sea, generalmente se ven las últimas. Entonces eso sería un algoritmo de una univariable, con una única variable. Google pues tiene miles de factores o de variables. Entonces, indexación sería que te aparezca a ti en la galería. Y rastreo, por así decirlo, sería que hicieses la foto. Entonces, claro, si no hay rastreo, si no haces la foto, por mucho que la busques es imposible que la vayas a encontrar. O sea, la indexación, pues sí, puede que esté en tu galería, pero a lo mejor tienes 4 millones de fotos por encima y tienes que buscarla. Y luego clasificación es, pues eso, las primeras que tú vayas a ver. Creo que es un buen ejemplo. Vale, entonces me decías, claro, ¿y qué puedes hacer para que Google rastree la web? El proceso normal y el más común de rastreo es lo que te dije antes. En plan, llega un contenido, lo lee, por así decirlo, y va viendo que hay enlaces y va saltando. Vale, pues ahora he visto este. Y he visto que enlazas a reputación SEO, por ejemplo. Y enlaza esta. O sea, va como una araña, por así decirlo, yendo así por toda la web y la va rastreando. Eso es uno. Hay 3. 2, que esto puede ser internamente en tu web o de otras. Vale, es decir... Espérate, déjame que hago un... Esto no... Esto es un footprint, porque te suene. A ver, ¿qué he puesto mal? Marketing for e-commerce... ¿Qué he puesto mal? Segundo. Es .net, coño. Vale. Aún así lo he puesto mal. Joder. Un momento. Vale. Por ejemplo, aquí en este post de Top 60, las mejores agencias SEO en España de Marketing for E-Commerce, pues tiene enlaces a diferentes páginas distintas, la 101, Big SEO, orgánica, bla bla bla. Entonces, Google puede llegar a esta web y después, como ve estos enlaces, va saltando y son páginas externas. O sea, puede rastrear, de hecho rastrea tanto internamente como externamente, salta a otras páginas que tú enlaces. Por eso es tan importante que te enlace en otras webs, porque si no Google no, o sea, si tú tienes tu web aislada y perdida del mundo, si no te enlaza a nadie, Google cómo va a saber de tu existencia, ¿sabes? Así que puede, pero es a lo que iba. Tiene 2 formas. Con la herramienta de Search Console, que Search Console es una herramienta oficial y gratuita que proporciona... Antes se llamaba Webmaster Tools, Google Webmaster Tools, y luego le unificaron el nombre. Pero esto es para el rastreo, estamos hablando. Bueno, te lo voy a introducir con eso, pero esta herramienta te vale para más cosas. Bueno, vale. Pero 2 formas has dicho. 3. 3. O sea, proceso de rastreo normal, cola de rastreo normal, que se llamaría. ¿Cola? Sí, bueno, proceso de rastreo normal, sí, es igual. Para este punto es lo de menos. Luego, Herramienta Search Console. el segundo con Search Console
es una herramienta que te da información sobre cómo está procesando Google tu web. ¿Vale? Entonces, tú desde aquí, mira, ves que aquí te pone inspeccionar las URLs de orgánico.com. Tú si aquí haces una, por ejemplo, esta de formación SEO que no estaba indexada. Si creas una página nueva y tú tienes configurado Search Console, porque esto lo tienes que crear tú, tu cuenta es como un Gmail, por así decirlo. Vale. Pues puedes enviar la URL y te pone obtener datos del índice de Google. Entonces lo que está haciendo, bueno, es ver si está o no en Google y te dice la URL no está en Google. Entonces tú aquí lo que puedes darle es a solicitar indexación. Y ya está. Y no puedes hacer nada más. O sea que tú le puedes enviar a través de Search Console a Google una URL cada vez que la publicas. Es una herramienta para decirle, hey, he publicado esto. Y tú le fuerzas que la rastree. Bueno, le pides que la rastree y luego ya decides si lo indexa o no. O sea, tú porque la mandes aquí no quiere decir que se vaya a indexar. ¿Vale? Y la tercera forma... Espera. ¿Ya? Espera muy rápido, chico. Ya. Vale, aquí te pones, o sea, se ha solicitado la indexación, se ha añadido una cola de rastreo prioritaria y te lo dice. El hecho de enviar tu página varias veces no implica un cambio dentro de la cola de rastreo ni en su prioridad. Entonces, de alguna forma, pues tú lo has enviado aquí para ver si te indexa. Y la tercera forma es a través del sitemap. Espera. ¿A través de dónde? Del sitemap. XML. Sitemap.xml. Me suena. ¿Vale? El sitemap es un archivo que contiene todas las URLs que componen tu página web. Es como un listado de todas las URLs de tu web. Entonces, tú esto a través de Search Console tiene un apartado aquí en Sitemaps que se lo envías. O sea, tú le indicas dónde está este archivo colgado, en la URL de ese archivo, y Google periódicamente accede a este archivo y rastrea las URLs que hay. Y dice, pues esta ya la tengo. Pues mira, esta es nueva, voy a rastrearla, ¿sabes? Es como que compara las URLs que tienes y si hay nuevas o has borrado algunas o lo que sea, pues es una forma de que más o menos lo mantenga actualizado. Porque claro, a lo mejor Google rastrea una página tuya hoy y a lo mejor la rastrea mañana, pero a lo mejor no vuelve a rastrearla hasta dentro de 4 años, ¿sabes? Vale. Entonces, hasta que Google no rastree una página, si tú la borras, la actualizas, la modificas o lo que sea, no sabes si ha cambiado o no. ¿Y cómo haces para que... O sea, cómo incitas para que Google te rastree la página? Eso es el presupuesto de rastreo. A ver, la primera parte es esto, volviéndola a enviar. Pero porque si haces un cambio en la página web y quieres que en Google salga la modificación, ¿cómo lo haces para que te lo rastree y salga? Claro, a ver, sí, a priori la única forma que tienes de hacerlo es así, vale. enviándola. Claro, luego hay factores, por ejemplo, cuanta más autoridad tenga tu sitio web, más a menudo te va a rastrear, o sea, cuanto más te enlacen, más te va a rastrear, cuanto más optimizada está tu web, más te rastrea, cuantos más contenidos, cuanta más frecuencia de contenidos publiques, más te rastrea, ¿sabes? Pero el único factor directo que puedes hacer para que te rastree es enviándola en Search Console y poniéndola en Sitemap, Vale. básicamente. Y luego, bueno, pues sí, si la enlazas internamente desde tu web, pues obviamente en cuantos más sitios de tu web aparezca, más probable es que Google lo vea. Vale, entonces son esas tres las formas. Cola de rastreo normal, que va navegando por todo internet y va descubriendo los contenidos. En Sitemap, que tú bueno, esto es importante, no te lo dije. O sí, pero no en detalle. O sea, aquí en el Sitemap tú le dices dónde está la URL. Pero no tienes que notificarle cada cambio que hagas en el sitemap. De hecho aquí, mira, dice última lectura, 18 de mayo de 2022, o sea, hoy. Enviado 11 de mayo del 2022. Esto es mentira porque no lo he enviado ese día, pero bueno. O sea, esto aquí es un archivo que él frecuentemente lo consulta. Obviamente en nuestra página, que es pequeñita, pues yo qué sé, lo consultará una vez al día, como mucho. Repite. Que nuestra página es pequeña y lo rastrea poco, porque tiene pocos contenidos.
Pero un periódico como, yo qué sé, El Mundo, no sé, periódicos, La Vanguardia, lo que sea, como publican 100 entradas al día o, bueno, muchas más, pues el motor o sea, el bot de Google, la frecuencia con la que lo va a rastrear es mucho más mayor. ¿Por qué? Porque son webs de autoridad y porque publican un montón. Entonces, eso sería el presupuesto de rastreo. Pero eso, diferencia entre enviar la URL en Search Console, que aquí tienes que enviarla una por una, y el sitemap, que es simplemente, una vez que tú tengas la web, se lo envías. ¿Pero le envías la página web o cada URL? Tú le envías el sitemap, y dentro del sitemap están todas las URLs. Ah, vale, pero lo hacen solo, o sea, lo hacen Claro, la página web, vale. a través del sitemap sí. Vale. Entonces tú tienes que encargarte del sitemap, mantenerlo actualizado. Vale. Esto, por ejemplo, con WordPress, si utilizas un plugin de SEO, te lo hace solo. Si borras un contenido te lo quita, si lo publicas te lo añade. Pero, por ejemplo, las webs que están hechas a medida tienen que o bien montar un sistema que lo haga automáticamente, o bien la persona encargarse de que cada vez que haya un cambio sobre una URL, porque, por ejemplo, si tú cambias la URL de consultoría SEO a consultorías SEO en plural, para Google es algo completamente distinto, ¿sabes? O sea, aunque sea exactamente el mismo contenido, para Google es distinto. Y tienes que hacer una redirección, en plan de que un contenido te lleve a otro. Vale, entonces, ¿cómo funciona Google? Bueno, pues de forma reducida está... Bueno, no. Cuando buscas eso, comprar portátil, lo que te decía que para aprender SEO o cursos SEO son intenciones de búsquedas distintas, pero incluso para la misma búsqueda puede aparecerte ahora o a mí el primero MediaMarkt y el segundo PC Componentes, y a ti puede aparecerte al revés, o mañana aparecerte al revés, ¿vale? Porque dentro de su clasificación del algoritmo hace continuamente test A/B. Bueno, test A/B, hace continuamente test. O sea, prueba y dice, vale, imagínate, yo creo un contenido y lo publico para posicionar por comprar ordenadores o comprar portátiles o lo que sea. Y Google, por su clasificación en el algoritmo, considera que es un sitio importante y que está optimizado y me posiciona, dice que debería estar posicionado bastante arriba. Pero claro, de cara a Google no sabe cómo un usuario va a responder ante mi web, porque, por así decirlo, es como un sitio web nuevo, ¿no? Porque no lo conoce nadie o nunca ha estado posicionado en eso. Entonces lo que hace Google, sobre todo en la primera página, es test. O sea, el 80% de las personas o incluso más no pasan de primera página. De hecho, bueno, más. Creo que es el 80%... Bueno, si lo busco, distribución CTR en las SERPs. ¿Pero cómo hace test Google? Espera, mira. Bueno, esto no es cierto. Hay muchas casuísticas, pero el que está el primero se lleva el 60% de los clics, el que está el segundo el 15%, o sea, de hecho, por debajo de la posición 6, 7, 8 ya te llevas menos de un 1%. Entonces, Google lo que hace es alterar el orden y decir, vale, pues ahora voy a poner el primero a PC Componentes a ver cómo responde la gente. ¿Vale? Para valorar si realmente lo que está posicionando él lo primero es bueno o si hay resultados que puedan posicionar mejor. Ya lo comentaremos más adelante, pero quédate con que tú no posicionas el primero y te quedas ahí siempre. Obviamente, sí, pues bueno, yo siempre digo que en SEO hay 3 variables y solamente tienes control sobre una. Está tu web, o todo lo que rodea a tu web, tu competencia y el algoritmo de Google. Tú puedes controlar un factor que es tu web, pero la competencia, las acciones que haga la competencia o los cambios de algoritmo no los controlas. Entonces a veces tú puedes hacer un muy buen SEO, pero como los otros dos factores no dependen de ti, te pueden superar igualmente. O al contrario, puedes no hacer nada y por un cambio de algoritmo, es decir, que Google, imagínate, en vez de valorar X atributo que tú tienes mal, valora otro que tú tienes muy bien, lo valora mejor, pues te posiciona más arriba sin hacer a priori nada nuevo. Entonces quédate con que hay continuas fluctuaciones en... Bueno, esto se llama las SERPs. SERPs. SERPs, S-E-R-P-S. S-E-R-P-S. Search Engine Result Pages. Vale. Creo que es eso. O sea, los resultados que muestra cuando tú haces una búsqueda, las webs que te muestra cuando tú haces una búsqueda. Esos son las SERPs. Entonces, pues eso, de vez en cuando
Tú te puedes encontrar que estás el primero hoy y mañana estás el tercero, o por la mañana estás el primero y por la tarde estás el cuarto, o para mí me sale en una posición, para otro le sale en otra, porque Google está continuamente probando los resultados para ver cuál es el mejor. Entonces sabe que si... Voy a introducir un término. ¿El CTR? ¿Sabes lo que es? FTR. No, CTR. Ah, CTR, me suena. Click-through rate. Sí. O sea, el número de veces que alguien hace clic en tu web respecto al número que la buscan. Vale, entonces, si... Bueno, mira, es lo que tenía aquí antes. Distribución del CTR en las SERPs. O sea, sí. ¿Número de veces que la gente hace clic en tu web? En tu resultado, sí. En comparación con las que aparece. Si aparece 100 veces y te hacen clic 20, tienes un CTR del 20%. Y luego había uno que era CTC, ¿puede ser? CPC. Pero eso no tiene nada que ver. Eso es costo por clic. O sea, eso es lo de cuando pagas para aparecer por publicidad. Es que he estudiado que había 3. En el máster. ¿Y te los pusieron juntos? Sí. CTR, CPC y CPM. Sí. Sí, bueno, claro, también son métricas de PPC, claro, de cara a SEM está el CTR. O sea, CTR realmente aplica a cualquier aspecto, incluso a un perfil de Instagram. O sea, tú vas bajando en el feed de Instagram y a lo mejor entras en el perfil de una persona, pues esa persona su CTR sería de 1, por así decirlo, porque le han hecho un clic. Entonces en los anuncios ocurre igual, si tú aquí buscas comprar portátil, claro, le contará a estos dos, les va a contar como una impresión, que es lo que se llama, cuando tu web aparece para una búsqueda, bien sea en SEO, bueno, en SEO, pero en este caso estamos hablando de un anuncio, se llama una impresión. O sea, que Google muestre tu web para algo, para una consulta. Vale, entonces ahora mismo, tanto PSMSA, que no sé qué es, como Educación Microsoft, han recibido una impresión, hablando, bueno, de los anuncios, pero exactamente esto es igual, MediaMarkt, PC Componentes, Amazon... O sea, aunque sea anuncio también es impresión. Sí. Pero porque Google lo va cambiando. No es siempre el mismo anuncio. Claro. Vale. Pero olvídate de eso, que eso es PPC. Sí, bueno, O sea, sí, que vale. es lo mismo, pero... Pero no, vale, sí. Claro, antes mostraba distintos anuncios. Por eso. Y en publicidad, pues básicamente es quien paga más. Pero en SEO no. Entonces, pero SEM. Sí, bueno, sí. La mayoría de la gente lo llama SEM, pero sería PPC realmente. Pero bueno, sí. Está muy extendido el uso de SEM para eso. Yo lo uso. Entonces, para comprar portátil, ahora mismo MediaMarkt, PC Componentes y Amazon han recibido una impresión, pero si yo solo entro en MediaMarkt, el único que va a recibir un clic o una consulta sería MediaMarkt. Entonces, estos otros han recibido 0 clics, una impresión, 0 clics, una impresión, un clic, una impresión. El CTR de esta persona es 1 entre 1, 100. El de este es 0 y el de este es 0. Claro, esto lo buscan miles de personas al mes, entonces es de donde salen las métricas de CTR y donde tiene sentido. Entonces, por eso esta gráfica, que no es del todo cierta, de la distribución o de la probabilidad de que te hagan clic relativo a la posición. Entonces, claro, cuanto más arriba, obviamente, más probabilidades hay de que te hagan clic, porque más arriba apareces y es más fácil que te vean. Entonces, lo que te decía, imagínate, el que el segundo aparece, para ese sector y para esa búsqueda, Google sabe que en promedio, o como está rindiendo las otras webs, es un 15% de CTR. Si por ejemplo coge el que está posicionado el tercero y lo pone el segundo, y en vez de obtener un rendimiento del 16%, obtiene un rendimiento del 30%, es decir, el doble, Lo pone primero, ¿no? bueno, Google va a decir, oye, a ver qué está pasando aquí, que en principio parece que a los usuarios les está gustando más este resultado. ¿Sabes? Entonces es ese tipo de tests que hace para valorar realmente cuál es mejor resultado que otro. O sea, como en función del histórico, él sabe cómo funciona, o sea, qué resultados esperar en determinada posición, pero esto no es a nivel genérico, ¿vale? Esto es a nivel, te diría, incluso casi para cada búsqueda. Pues hace ese tipo de test. También influyen otros factores, como son... bueno, eso realmente no sé si lo medirá y lo tendrá en cuenta en el pero... por ejemplo, si tú entras en esta página y navegas, se supone que es una página que a ti te interesa y que ha cumplido tu objetivo de intención de búsqueda. Entonces para Google eso es algo positivo,
Sin embargo, si tú entras aquí y le das para atrás y vuelves a las SERPs y entras en otro resultado, eso se llama pogosticking. ¿Cómo? Pogosticking. Oh, Sí, sticking, tal cual. sí. Que no sé cómo se traduce al español. O sea, a ver. Sticking, ¿sí? Sí. Pogostick. Ah, Bueno, entonces... pogostick. Sí. Ah, stick. Sticking. Vale, ¿y qué era entonces? Vale, pogostick es cuando un usuario desde las SERPs, ya uniendo términos, ¿sí? Sí. Cuando un usuario, cuando le aparece la web, entra, ¿Cómo se escribía eso mismo? SERPs. Con un usuario. Desde las SERPs entra a una web, a un resultado, y vuelve para atrás a las SERPs, o sea, le da para atrás al ratón, al navegador, le da para atrás, ¿vale? O sea, hace esto. Entra, Sin le da para atrás. Sin entrar ningún enlace dentro. claro, y le da para atrás y vuelve, y entra a otro resultado. Sí. ¿Vale? Pues eso es pogosticking, o pogostick. Vale. Eh, Vamos, que no navega cuando entras a una web y no navega dentro de ella y se da y vuelve para atrás. Sí. Vale. Entonces, para eso, que mucha gente lo haga en tu web es malo. Ya. Porque... Y más si luego entras en otro resultado. Porque Google interpreta que tu web no está resolviendo su intención de búsqueda o que no le convence por el motivo X, por el que sea. Eso se podría considerar un factor indirecto de posicionamiento. ¿Vale? Entonces, obviamente... ¿Repite eso qué? ¿Eso qué? No, que es un factor indirecto de posicionamiento, pero eso Vale. te da igual. Bueno, yo lo apunto. Bueno, eso es algo mío. Entonces, Google sabe... Claro, por ejemplo, tú cuando estabas haciendo un trabajo para el máster, ¿qué tienes que hacerlo? Cuando estás haciendo el trabajo para el máster, si tienes que consultar fuentes, pues es normal que hagas una búsqueda y vuelvas para atrás y consultes muchas webs en un mismo resultado. Y eso Google lo sabe, dependiendo de la búsqueda, sabe que un porcentaje de esas búsquedas harán ese comportamiento. Pero si tu resultado está por encima de la media, si el promedio me lo invento, porque eso no hay forma de saberlo, como Google a lo mejor lo sabe, pero tú como usuario o tú como propietario de una web no lo sabes, no puedes medirlo. Salvo que tengas todas las SERPs copadas. Bueno, el caso. Si Google tiene que para esa consulta el porcentaje de pogostick pueda ser de 2%, por ejemplo, y tu web es de un 10%, pues dirá, hostias, algo está yendo mal porque, hostia, los peces se están comiendo, ¿qué cojones se están comiendo? Tienen hambre. Espera. Para darle a comer los peces. Sí, es que no sé qué se están comiendo. ¿Alguna caca? No sé, un coche de plástico que se me haya caído. No sé, parecía caca. No era. Entonces eso, si tu web tiene un porcentaje de pogostick o un rendimiento de pogostick mucho más alto de lo esperado, para Google eso es algo negativo y te va a bajar. Vale. SERPs, vistas. Bueno, Vale, esto es negativo. claro, luego hay, bueno, ya te lo enseñé antes, por ejemplo, ¿cuánto mide Pau Gasol? 2.15. No eres Google. Claro. 213. Esto se llamaría, o sea, hay muchas consultas que el usuario ni siquiera entra en Google, o sea, no entra en ninguna web, porque Google lo que hace es mostrarle ya el resultado que quiere ver. Estos tipos de búsquedas se llaman, o yo llamo, búsquedas de, o sea, no, mierda, se me ha ido la... Hostias, se me ha ido por completo. No sé, bueno, que eso, que una persona busca sobre un dato concreto, entonces Google se lo muestra. Entonces, esto es un tipo de resultado que muestran las SERPs, que no es una web, pero es un contenido que extrae de las webs. E intención de búsqueda de respuesta corta. Que no me salía. Repite, más liado. O sea, son consultas de datos concretos que el usuario... O sea, no. Sí. Es que lo tengo puesto como un poco mal. Intención de búsqueda de respuesta corta. Intención. Sí, intención de búsqueda de respuesta concreta, sí. De respuesta.
Creo que no es el nombre que suelo utilizar, pero bueno. Bueno, Sí. mal. Y es eso. Cuando el usuario busca una cifra en concreta o algo en concreto, y Google le muestra este tipo de bloque. Que es como, sí, bueno, un tipo de bloque específico de resultado. Porque esto no es una página web, esto no lo saca de una página web. Esto que muestra aquí la foto de Pau, cuánto mide y otras personas, es un bloque específico de Google. O sea, no es una web. Pero lo per se. saca de una web. Claro. O por ejemplo, cuando tú buscas restaurantes en la marca. Te muestra lo primero, y sobre todo si lo haces en móvil, el bloque de Google Maps, que no son webs, son fichas de Google My Business. Entonces, no necesariamente todo a nivel SEO te va a mostrar webs. Tiene diferentes bloques de resultados. O por ejemplo, si buscas alimentos con vitamina C. Vale, este otro bloque de otras preguntas de los usuarios, pues son igual contenidos que saca de las webs, pero no, el resultado en sí no es una web, es un resultado distinto. Simplemente para que sepas que dentro de las SERPs puede haber diferentes tipos de resultados. O esto que muestra aquí, este bloque de recetas, Sí, por pero ejemplo. al fin y al cabo, donde las preguntas del usuario se están indicando en una página Sí, web, sí, claro. aunque te muestre algo. Claro, toda la información la tiene que sacar de algún sitio, de otras webs. No. Pero que te las muestra en diferentes formatos. Bueno. O este bloque de recetas, o Google Maps, Carrusel, lo que sea. Vale, entonces, introduciendo de forma muy breve qué es un Keyword Research. ¿Qué es un Keyword Research? Las palabras clave. Keyword es la palabra clave, sí. Pero Keyword Research... Son las palabras claves que pones en tu web para que... No. Bueno, a ver, no, Keyword Research es una investigación de palabras clave. Es decir, conocer... Mira, por ejemplo, voy a abrir Ahrefs. Conocer cómo los usuarios buscan un determinado producto, sector o algo, porque a ti te interesa aparecer por esos términos. Entonces, es lo que te decía antes, habrá gente que busque comprar portátil, otros que ponga comprar ordenador portátil, otro que ponga comprar el mejor ordenador portátil. O sea, al final, todas esas palabras clave, a ti te interesa conocerlas para posicionar por ellas y mencionarlas, digamos, de alguna forma en tu contenido para que Google sepa que tú quieres posicionar por ellos. Por ejemplo, aquí en Keyword Explorer de Ahrefs, que Ahrefs ¿Es una aplicación? es una herramienta así, que te ayuda a hacer análisis SEO. Si tú buscas, por ejemplo, SEO como tal, y yo le voy a buscar aquí en España, me dice, por ejemplo, vale, estas, ¿vale? Me devuelve aquí las palabras clave con su volumen de búsqueda mensual, es decir, cuántas personas al mes en promedio están buscando esta palabra. ¿Vale? Por ejemplo, SEO en España lo buscan 22.000 personas al mes. Sí, posicionamiento SEO 6.600. Agencia SEO 6.400. O sea, al final, una investigación de palabras clave sirve para conocer las diferentes formas que el usuario hace consultas en Google para conocer lo que tú ofreces o lo que tu cliente ofrece. Conocer alternativas de búsqueda de los usuarios. Saber qué palabras clave utiliza para encontrar algo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final a ti, bien sea como propietario de negocio o bien sea para tu cliente, te interesa aparecer por todas ellas, ¿sabes? Siempre y cuando que tenga relación con lo que tú ofreces, a ti te interesa aparecer por ellas. Entonces, nosotros supongo que todo el mundo lo hará así, pero nosotros le hemos dado el nombre de... Hacemos el proceso de... Quédate con esto, pero bueno, ya lo veremos más adelante. Hay que hacer el proceso dos veces. Por un lado, el Keyword Research global y por otro lado, el Keyword Research individual. Con el Keyword Research global, lo que tú haces es conocer todo el sector, por así decirlo, o conocer de forma amplia cómo busca la gente, que sería como te lo he definido. En plan, pues saber cuántos volúmenes de búsqueda tiene una palabra, qué alternativas utiliza la gente para buscarlas, qué sinónimos, ¿sabes? Qué variantes. Porque tú con eso, y uniéndolo a lo que te decía de las intenciones de búsqueda, sabes
qué contenidos tienes que crear para posicionar por estos términos. ¿Sí? Entonces a ti te interesa saberlos y, por así decirlo, con el Keyword Research Global lo que buscamos es tener una visión global, que por eso tiene ese nombre, del sector y de cómo te buscan, indiferentemente, pues a nivel genérico. Y luego, cuando has decidido que vas a hacer un contenido específico para posicionar por una intención de búsqueda, más que por palabra clave, por ejemplo... bueno, es que antes se decía, no, posicionar por palabra clave, o sea, voy a posicionar esta palabra clave, sí. Pero realmente como Google, la forma de interpretar que tiene es mucho más amplia, no tiene sentido hablar de posicionar una palabra clave, tú posicionas un conjunto, posicionas una intención de búsqueda. Mira, te voy a enseñar en Search Console, por ejemplo. En nuestro caso, no te voy a decir cómo lo utilizo porque ya lo veremos. Para la home de orgánica estamos apareciendo por, marca, agencia especializada en SEO, agencia SEO, agencia de SEO, agencias especializadas, asesoramiento SEO, agencia especialista en SEO, ¿vale? SEO agencia, empresa SEO, agencia SEO Salamanca. Al final, a mí me interesa conocer todas las alternativas que busca la gente en mis servicios para yo intentar posicionar por ellos. Entonces, bajo la home, yo no solamente intento posicionar agencia SEO, me interesa posicionar también todos estos términos porque están relacionados. Yeah. Por ejemplo, si nos vamos a la parte de... A ver, esta no está muy bien posicionada, pero a ver, ¿dónde estás? Por ejemplo, mira, auditoría SEO, la landing de auditoría SEO, no aparece solamente por auditoría SEO, aparece por auditoría SEO técnico, auditoría de backlinks, servicio de auditoría SEO, servicio de auditoría SEO... una es con el D y otra sin el D. ¿Cómo hacer una auditoría SEO de backlinks? O sea, al final, yo no digo, voy a posicionar por auditoría SEO, porque tú no posicionas solo por una palabra clave. De hecho, esta página, mira, está diciendo aquí que está posicionando por 37 consultas diferentes. Que están relacionadas, obviamente. Que Google interpreta que mi contenido resuelve esa intención de búsqueda. Entonces, con el Keyword Research Global lo que yo busco es, a nivel genérico, saber cómo me buscan, ¿no? De todas las alternativas de búsqueda para lo que yo ofrezco. Y el Keyword Research individual lo hago para cada uno de los contenidos que yo quiero crear para ver precisamente los sinónimos y todas las variantes de un servicio en concreto, por así decirlo. No va a tener que repetir. Vale. Keywords Research individual, ¿no? Sí, o sea, global e individual. Vale, entonces individual. Vale, en el global, el punto que a mí me interesa es tener una visión genérica de cómo me buscan. Vale. Me da igual que busquen agencia SEO o un servicio en concreto de formación SEO, reputación SEO, estrategia, consultoría, lo que sea, me da igual. Vale. ¿Por qué? Porque precisamente es lo que busco, ver cuáles son las palabras clave más buscadas. Obviamente, cuanto más lo busquen, a mí mayor interés de posicionamiento me va a suscitar. Que no es así del todo, porque claro, por ejemplo, ordenadores portátiles, a lo mejor lo buscan, me lo invento, 10.000 personas al mes. Y comprar ordenador portátil, a lo mejor lo buscan 1.000. Claro, a priori si solo te basas en el volumen de búsqueda, vas a decir, pues quiero posicionar por ordenador portátil porque tiene más volumen. Pero claro, la persona que busca comprar ordenador portátil ya te está indicando una intención de búsqueda, de compra, una intención de compra, que a lo mejor te interesa posicionar más porque vas a conseguir más ventas, ¿sabes? Entonces, en el global lo que busco es, de todo mi sector, conocer cómo buscan para ver cuáles son los patrones de búsqueda o los patrones que utilizan para buscarme y ver los términos más empleados. Y a partir de ahí, pues yo digo, vale, pues tengo que crear estos contenidos. Tengo que crear la home, la landing de formación, la landing de estrategia, la landing de consultoría y la de auditoría. Y el Keyword Research individual se hace para, sobre esa página en concreto, voy a volver a la de auditoría, ver todas las variantes de búsqueda de, en este caso, mi servicio. Pues lo que hemos visto, que la gente busca auditoría SEO, auditoría de SEO, servicio... ¿Todas las variantes de búsqueda? Sí, todas las alternativas o sinónimos incluso. Porque, por ejemplo, coches, la gente lo puede buscar como coches de ocasión, la gente lo puede buscar como vehículo de segunda mano, automóvil usado,
Y al final es lo mismo. Pero a ti te interesa saber, para posicionar ese contenido, te interesa conocer todas las alternativas que la gente utiliza. Entonces, lo primero que se hace en SEO, cuando planteas una web nueva, es un keyword research. Primero global, para ver todos los términos y conocer más a tu audiencia. Con eso defines qué contenidos vas a crear, ¿vale? Pues voy a hacer estas páginas. Y una vez que ya las has decidido, para cada una de esas páginas, haces un keyword research individual. Vale, y para hacer todo eso, está la herramienta anterior que miraste. Sí, a ver, hay muchas varias. herramientas, Vale. muchísimas. Desde gratis hasta de pago. Las de pago depende cuáles. Por ejemplo, esta creo que son 100 euros al mes o una cosa así, 80, no sé. No sé cuánto vale. Y las hay más baratas, las hay gratis y las hay por... Creo que lo más barato será 15 euros o... Bueno, no sé. Sería DinoRank o Kiwosa las más baratas. Creo. Pero bueno, eso es lo de menos. En las herramientas entraremos más adelante. De hecho, tú puedes hacer un estudio de palabras claves sin herramientas. Lo que pasa es que es mucho más rudimentario. Porque si tú pones aquí agencia SEO, pues eso, agencia. Abajo del todo, Google te pone búsquedas relacionadas. Agencia SEO Madrid, Agencia SEO Barcelona, tal. Entonces, de alguna forma, te está dando indicios, pero obviamente esto no tiene nada que ver con lo que puedes investigar. ¿Cómo lo ves? Bien. ¿Paramos? No, seguimos hasta que Vale. más bien. Me muero de calor. Ya, pero es que si ponemos a leer eso no se va a escuchar. Ya. Vale, Hasta las y media, entonces... si quieres. ¿Eh? Hasta las y media, si quieres. No, es igual. Vale, entonces... los dos puntos últimos... Lo único que tienes que explicarte un poco más despacio, porque si no, no me... Vale. Necesito pensarlo. Ahora vamos a hablar sobre SEO on-page y off-page. On-page es todo lo que afecta internamente a tu web, que tú solamente como propietario de la web tienes control. Y off-page son todas las acciones ajenas a tu web, o externas a tu web. Principalmente los enlaces que consigues de otras webs. Self-page, todo lo... Externo a tu web, ¿cómo te enlazan? Vale. ¿Sí? O sea, para Google que tú recibas un enlace es como una recomendación, por así decirlo. Cuantos más enlaces, cuantas más recomendaciones, mejor te posiciona. Pero eso no lo apuntes ahora, que vamos a empezar por el on-page. Vale, entonces el on-page son todas las características o cosas que puedes trabajar y optimizar en tu página web para posicionar por un término en concreto. Por ejemplo, voy a abrir la página de auditoría. Vale, te voy a decir los factores a priori más importantes, aunque seguramente que se me olvide algo. A ver, lo primero, lo más importante es la URL. Porque lo que decíamos antes, si tú cambias la URL, aunque sea exactamente el mismo contenido, Google, para Google es otro completamente, o sea, es otro distinto, ¿sabes? O sea, si tú no se lo sirves exactamente igual, en este caso, orgánica.com/auditoría SEO, si modificas una S, Pero Google es distinta a la página web. para Google es otra nueva, claro, es distinta. Entonces, ese es el primer factor a tener en cuenta. Tú, el posicionamiento lo tienes en una URL concreta. Si borras esa URL o la cambias, lo vas a perder el posicionamiento. Entonces, o bien la rediriges a otra, que es lo común. O bueno, si la borras es porque no te interesa aparecer. Si la cambia, se quita el posicionamiento. Entonces, ¿no? Claro, si tú la borras o la modificas, para Google partes de cero con la otra, por así decirlo. O sea, aunque tú cojas esta, tal cual la página, y en vez de en auditorías SEO la renombres y sea auditorías SEO, para Google es otra distinta. Vale. Y Google puede o no posicionarte la nueva, pero no, si no haces la redirección, Google no te la va a posicionar, no va a saber que es la misma, ¿sabes? Que tú la has cambiado. Vale. Entonces, lo más importante es la URL, porque es algo intrínseco, es decir, sin URLs, pues no posicionas. Vale, luego ya entrando en... Bueno, siguiendo con la URL, lo ideal es que la URL sea descriptiva, que tenga palabras clave de lo que hablas en ese contenido. ¿Vale? En este caso, pues eso, auditoría SEO. Si fuese un blog de noticias de tecnología, pues lo mismo. En vez de ser... Claro,
Antes eran la URL, la PHP, ID, igual no sé qué, y números solamente, ¿sabes? Entonces estos son lo que se llaman URLs amigables. Porque tanto tú como un bot, cuando lo lees, sabe de qué va. Entonces es el primer indicio incluso para un robot, antes de acceder a ese contenido, de que sepa de qué va. Porque tú en la URL se lo estás poniendo, auditoría sí, y ya sabe de qué va. Entonces eso, intentar que las URLs sean más o menos lo más cortas posible, no vas a hacer ahí una URL de 800.000 palabras, y que sean descriptivas de lo que se va a encontrar o de lo que... Bueno, pensando también al usuario, para el usuario es mucho más fácil recordar /auditoría SEO que recordar servicio de auditoría SEO, por ejemplo. Entonces, pues seguir un poco esa lógica. Vale, luego entrarían los encabezados. Esto es exactamente igual que en Word. En Word tienes título 1, título 2, título 3. Pues los encabezados son iguales. Son apartados HTML, ¿sabes lo que es? Sí. ¿Qué es? ¿El qué? No, digo lo que es. Sí, bueno, el código fuente. HTML es un lenguaje de maquetación con lo que está construido la página web, por así Lo que decirlo. sí, lo que antes pusiste. era Sí, lo que HTML. saqué de la web, sí. Entonces, dentro de HTML hay encabezados, estos se llaman headings, que van del 1 al 6. Sí. Vale, igual que los títulos de Word. Entonces, se supone que son, como se dice, jerárquicos. Que si tú tienes un H2, tienes que tener un H1 previo, y si tú tienes un H3, tienes que tener un H2 previo. Es como que los H3 pertenecen al H2 superior. Y deberían de seguir una jerarquía lógica. Tú no puedes... A ver, poder puedes, pero no puedes poner un H6, luego un H4, luego un H1, luego un H3. O sea, lo suyo es que tú lo maquetes correctamente, tanto para el usuario, seguir una lógica, como para los... sobre todo para los motores de búsqueda, porque para el usuario esto él no lo sabe, si es un H1 o un H2, solo se ve en el código fuente. Entonces, el más principal, el más importante es el H1, porque actúa como el título principal, es el encabezado principal. Cuanto más abajo, menos importancia tiene, por así decirlo. Entonces, a priori, todas las páginas solo pueden tener un H1. Un único H1 y original. No puede haber dos páginas con un mismo H1. Porque se supone que sería duplicado. H2 sí, H2 puedes tener, y H3, 4, 5 y 6. Tú puedes tener los que quieras, e incluso se pueden repartir, o sea, ¿cómo se dice? Joder. Repetir a lo largo de tu web. Entonces, como claro, Google no le da la misma importancia a un texto plano, que esto se llama, bueno, en HTML es P, de párrafo, ¿vale? El atributo en vez de ser H1, H2, este es P, sin más, para que sepas que es párrafo. Entonces, Google no le da la misma importancia a las palabras que tú mencionas en el texto que a las que mencionas en los encabezados. Porque le da más importancia si tú la metes en los encabezados. Entonces, siempre se va a intentar, sobre todo en el H1, pero en el resto también, incluir la palabra clave principal que tú quieres posicionar, junto con sinónimos y variantes y demás. Antes se hablaba de esto, ¿cómo se llama? De densidad de palabras clave. Y eso no tiene mucho sentido. O sea, antes decían, no, tienes que mencionar la palabra que quieres posicionar un 2,5% de veces. No, pues yo con un 3 he posicionado mejor. Eso no sirve para nada. O sea, no porque lo menciones más veces, antes a lo mejor sí, pero ahora no porque tú lo menciones más veces vas a posicionar mejor. Tú puedes poner a lo mejor solamente una vez auditoría SEO y ponerla en el H1 y no volverla a mencionar tal cual en el texto nunca más y posicionar bien. ¿Por qué? Porque Google sabe de sobra y sabe interpretar los contenidos y sabe que no hace falta que pongas exactamente auditoría SEO, porque lee el texto y sabe de qué va, interpreta todo ese contenido. Pero a la medida de lo posible, pues siempre se intenta poner en los encabezados palabras clave relacionadas y sinónimos y otras variaciones de esa palabra clave. Vale, imágenes, por ejemplo, voy a ir al blog, que aquí habrá más imágenes. Bueno, en este post. En el tercer factor, ¿no? A ver, no le pongas un orden porque son muchísimas, pero bueno, sí. Ya, bueno, pero yo Sí. voy poniendo... Las imágenes es otro factor de posicionamiento. Porque tú la imagen, principalmente,
bueno, por varios aspectos. Llama la atención, ¿no? También. A ver, sí, eso es de cara al usuario, le llama la atención y hace que el contenido sea más fácil de leer. Entonces, si el usuario está más a gusto en tu contenido, indirectamente, pues también vas a posicionar. Pero directamente vas a posicionar porque en el nombre que tú subes la imagen, ya le estás dando pistas a Google. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta imagen se llama ejemplo, datos estructurados e-commerce. Google ya sabe con el nombre de la imagen de qué va. Pero además tienes un atributo que se llama alt. Hay dos, el alt y el title. El alt es cuando no puede cargar la imagen, porque tienes una mala conexión o lo que sea. En vez de mostrarte la imagen, te pone el texto descriptivo. Y eso también se utiliza para las personas que son ciegas. Los lectores de pantalla le leen lo que ponga en el alt, ¿sabes? Para que sepan de qué va. Entonces, si tú en el alt también le pones una descripción de qué es esa imagen y relacionada con el contenido, pues es un factor para que Google diga, bueno, pues mejor, ¿no? Que la tengas antes de que no. Entonces, si le metes palabras clave ahí, también pues es lo suyo. Vale, voy a volver a la otra página. Luego, me voy a meter en esto, pero es algo más técnico. Los datos estructurados. A ver, los datos estructurados utilizan un lenguaje que se llama schema.org. Schema. Es un vocabulario, es igual que el español, pero que interpretan los motores de búsqueda. O sea, es un lenguaje inventado por los motores de búsqueda para saber de qué va una página web. Entonces, este lenguaje lo pusieron de acuerdo, creo que fueron Google, Yahoo y Bing, para estandarizarlo y que todos utilizaran el mismo. Y entonces son formas... Espera. Lenguaje inventado por motores de búsqueda para que... ¿qué? Que utilizan para comprender mejor un sitio web. Bueno, mira, de hecho el contenido del blog que abrí estaba hablando de eso. Vale, entonces mira, en esta imagen, esto que te sale aquí de la valoración de las 5 estrellas, una reseña, el precio y en stock, eso Google lo sabe porque tú se lo estás marcando con los datos estructurados. Vale, con el lenguaje tú le dices, pues esto corresponde al precio, esto corresponde a las reseñas, esto indica que está en stock, esto es la imagen. Entonces eso Google lo interpreta, sabe lo que es. ¿Pero lo interpreta vía HTML o cómo lo interpreta? Sí, claro, eso luego sirves en el código fuente de la web. Vale, eso el usuario no lo ve. Ya. Vale, entonces, mira, guay, no tengo no tengo marcado de datos estructurados. Dame un segundo. Por ejemplo, voy a poner el mismo ejemplo que puse ahí en la web. A ver, un segundo. Aquí. Vale, mira. Yo tuve el reflejo de eso. Schema. Schema, o sea, sí, bueno, mi inglés no... No, pero que lo había puesto en plan esquema tal cual en español, ¿sabes? No, es todo en inglés. Vale, para que esto aparezca aquí, valoración, todo esto y la imagen, si tú se lo pones con los datos estructurados, Google va a ser más fácil de que lo entienda. Que lo pongas no quiere decir que lo muestre, luego hace lo que quiera. Vale, pero si le das indicios para que te lo ponga, pues mejor. Entonces, mira, aquí, este es el marcado de producto. Y aquí le estás diciendo tipo, producto, descripción, iPhone 13 Pro, nombre, iPhone 13 Pro, eso lo tienes mal. SKU, que es como el identificativo, iPhone 13 Pro. Aquí, marca, Apple. Review, pues del 1 al 5, tiene un promedio de 4,5. Y marca aquí todas las reseñas, ¿sabes? Que ha puesto la gente. Y luego marca el precio, 1.249. ¿Sabes? Entonces esto es código que para que Google sepa que como estás hablando del producto y del atributo de imagen, por ejemplo, pues sabe que eso hace referencia a la imagen destacada de ese producto, o al nombre, o a la marca, o al precio, o a lo que sea. Entonces, los datos estructurados son muy importantes, sobre todo en las tiendas online, por dos cosas. En primer lugar, porque en tu web ayudas a que Google lo procese más sencillo y lo comprenda mejor y sepa de qué va. Pero en segundo lugar, por esto que aparece aquí, por lo que se llaman resultados enriquecidos, que es pues esta parte visual que te muestra con valoraciones, la imagen e información adicional. Repítemelo, por favor. Resultados enriquecidos.
¿Sí? ¿Eso qué era? Esta información adicional que muestra Google a mayores... Bueno, claro, mira, algo que no te he explicado. En las SERPs... Espérate, Miriam. Dime una cosa y luego otra. Es que tiene relación. Ya, pero si ni... Te explico esto antes. En las SERPs muestra 3 cosas de una web. De cada web muestra 3 cosas. La URL, el título y la descripción. Metatítulo y metadescripción. ¿Sí? Por defecto, por así decirlo, siempre va a mostrar estas 3 cosas. ¿Vale? Pues los datos enriquecidos o los resultados enriquecidos son toda esta información adicional que muestra sobre ese resultado. ¿Sí? Y en este caso, pues es eso, las estrellas, las reseñas, el precio, la imagen del producto. Entonces, claro, esto a un usuario hace que el resultado sea mucho más atractivo. O sea, si tú bajas, por ejemplo, aquí, este resultado que solo muestra la URL, el título y la descripción, no te llama tanto la atención como este otro. No. Tú como usuario, aunque este estuviese por debajo, como usuario, si lo ves, te vas a ir más a este, porque llama más tu atención. Y de hecho te está diciendo pues eso, que está en stock y el precio. Incluso esto puede jugar en tu contra, porque si tú tienes un precio más caro que tu competencia y la gente lo ve ahí, no entra. Pero bueno, al principio, pues los resultados enriquecidos enriquecen tu resultado y hacen que tu CTR suba. Vale. ¿Sí? Sí. Entonces eso. Hay diferentes... No... Tampoco te interesa. El esquema hay 3 formas de introducirlo en la web, no te quedes con eso, te da igual. Se puede marcar de 3 formas en la web, pero básicamente es eso, aportarle esta información con su lenguaje para que Google sepa de qué va tu web. Tú aquí solo puedes marcar ciertas cosas que te marcan en el esquema. Por ejemplo, si yo quiero marcar... yo qué sé. No sé. Que iba a poner algún ejemplo, pero no se me viene nada a la mente. Dentro de... Mira, si tú entras aquí en esquema... Te dice en esquemas lo que puedes marcar. Por ejemplo, voy a buscar la de producto. ¿Vale? Aquí. Todo esto que te dice aquí, todos estos parámetros son cosas que tú puedes marcar. Color, categoría, marca. Si quieres marcar algo que está fuera de esto, no puedes. O sea, solo te puedes ceñir a los atributos que existen y que has dicho Google que puedes marcar. Y entonces, toda la información que tú marques en esos datos estructurados tiene que estar visible para el usuario. Tú no puedes decirle en el código que el precio del móvil es de 800 euros y que luego cuando entre el usuario se encuentre que son 2000, por ejemplo. Entonces, esa información lo que se suele hacer es que se marca automáticamente en las webs. Porque esto tiene que estar para cada una de las páginas, ¿sabes? Cada móvil pues tendrá un precio, una marca, un nombre. Entonces, en cada página tú tienes que tener un marcado de datos distinto. Vale. Luego, otro aspecto on-page importante son los enlaces internos. Me voy a quedar sin agua. Ya, que hay más. Entonces, bueno, sigue un poco la lógica que decíamos antes. Cuantos más enlaces internos reciba tu página web o una URL en concreto, mayor importancia le va a dar Google. Claro, porque plantéalo siguiendo la lógica de un usuario. Cuanto más veces yo te ponga pincha aquí, pincha aquí, pincha aquí, más fácil es que tú pinches. Y si te lo pongo en todo mi contenido, en todos los sitios, pues más fácil que tú pinches. Pues para Google, cuantos más enlaces vea hacia tu página web, mayor relevancia le va a dar, mayor autoridad. Claro, a ver. Google tiene una métrica interna que antes la mostraba de forma pública que se llama el PageRank. Tiene que sonarte, aunque ya no se suele utilizar. Pero sí que es bastante importante porque la base sigue siendo igual. El PageRank es la autoridad que acumula una página en concreto. Tienen una fórmula matemática para saber, en función del número de enlaces que recibe y los que, a su vez, de los que recibe enlazan, para calcular cuánta autoridad tiene esa URL tuya en concreto. Y antes era del 0 al 10. Y bueno, pues eso. Realmente el PageRank es mucho más complejo que una relación del 0 al 10. Vale, entonces,
Dentro del enlazado interno, claro, no es lo mismo que te enlacen arriba del todo del contenido que abajo. Cuanto más arriba en el contenido esté, pues en principio mayor valor va a tener, siguiendo la lógica de antes, porque también es más probable que un usuario haga clic. Entonces Google, cuanto más arriba esté ese enlace, pues mayor prioridad le va a dar. El menú y el footer son partes especiales de la web, porque Google sabe que se repiten en todas las páginas. ¿El menú y el qué? Y el footer, la parte de abajo. Porque Google sabe que se repiten en todas las URLs. Entonces a veces puedes forzar una URL y ponerla en el menú para que Google la vea antes, ¿sabes? Porque si está recibiendo enlaces desde toda tu web, pues es más probable que lo vea. Entonces, lo que importa también no es el enlace en sí, sino cómo te enlazan. Porque tú, pues mira lo que te decía, para un enlace interno puedes poner pincha aquí, o puedes poner un botón de, por ejemplo, necesito una auditoría SEO para mi web. O puedes ponerlo auditoría SEO, eso se llama el anchor test, texto ancla. El anchor test es la palabra en la que tú pinchas y te lleva a una página web. Es la palabra o frase con la que se enlaza un contenido. ¿Vale? Entonces, la palabra que tú utilices para enlazar a ese contenido se traspasa, por así decirlo de alguna forma, a ese contenido. O sea, tú le estás diciendo a Google que si tú enlazas a esta página con auditoría SEO, le estás diciendo también de qué va, ¿sabes? Como que le traspasas con lo que tú enlaces. Y aparte de eso, el texto alrededor de ese enlace, pues es importante. Que hables tú, que tenga sentido. Obviamente no vas a estar hablando de flores y hablas, pues para poner unas margaritas que te salgan bonitas, no sé qué, y luego pones comprar portátil y el abono, no sé qué, pues eso Google sabe que no tiene sentido. Entonces, todo lo que está alrededor de ese enlace también le pasa, por así decirlo, contexto a Google, y es un factor de posicionamiento. Y para cerrar por hoy a nivel de SEO on page, bueno, luego entraríamos en el tiempo de carga, que eso es algo más abstracto, pero es sencillo de interpretar. Como te decía, Google almacena toda la información de un sitio web, por lo tanto, si una web pesa muchísimo, va a consumir más recursos de Google, le va a costar más dinero. Y bueno, pues de una página aislada no le supone nada, pero si rastrea al día, yo qué sé, ¿cuántas páginas rastreará? 1.000 millones más, supongo. Pues eso al final supone un impacto en almacenamiento y en electricidad para ellos. Por lo tanto, Google busca que tu web sea lo más rápida posible, pensando en el usuario, porque un usuario más de 3-5 segundos no te va a esperar a que cargue la web y se va a ir, pero también pensando en ellos, porque con la inmensa cantidad de contenidos que ellos almacenan, pues si las webs están más optimizadas, si todas las webs del mundo pesaran la mitad, Google se ahorraría la mitad en almacenamiento de eso. Entonces, que la web tuya vaya rápida y tal, pues es también un factor de posicionamiento. Por ejemplo, para eso las imágenes se tienen que subir en el tamaño correcto y que no pesen demasiado, porque sobre todo se te puede ir un montón de peso. En promedio, una URL en concreto de una web puede pesar de 400-500 kilobytes, menos, depende de lo que tenga, pero como mucho un mega como mucho. A ver, si tienes muchas imágenes, pues más, pero bueno, en promedio podríamos decir eso. Y bueno, claro, a ver, a nivel on-page pues luego hay muchas otras cosas, pero así como lo más importante yo pienso que está. Vale. ¿Lo dejamos por hoy aquí? Yes.